A ver, las transcripciones que vamos a analizar hoy afirman cosas bastante audaces. Dicen que el cerebro humano funciona transmitiendo frecuencias que son incluso más rápidas que la velocidad de la luz. Ujú. Y no se quedan ahí. Exacto. O sea, sugieren que algo tan simple como el acto de usar un bolígrafo de tinta azul tiene el poder de, digamos, reestructurar nuestro ADN y alterar la realidad física. Es una premisa que desafía casi todo lo que damos por sentado sobre cómo interactuamos con el mundo. Es un material sumamente provocativo. Y bueno, lo que hace que esta exploración detallada sea tan relevante, no es solo la audacia de esas afirmaciones, es que las fuentes intentan fundamentar todos estos conceptos justo en la intersección de la neurociencia, la física cuántica y la psicología. Claro, no es solo decir piensa positivo y ya. Para nada. No se limitan a decir que pensar en positivo es agradable. Argumentan que es un requisito biomecánico, literalmente una necesidad para alterar cualquier circunstancia de vida. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nuestra misión es tomar esta enorme pila de seminarios, audios, transcripciones y de verdad desentrañar la mecánica exacta que proponen. Sí, porque si nuestros pensamientos moldean las circunstancias, como dicen los textos, tenemos que entender cómo funciona esa maquinaria invisible. Tal cual. Queremos entender por qué mantener emociones positivas se describe como el verdadero motor del éxito personal. Y sobre todo, analizar los pasos prácticos para cambiar la realidad ante problemas concretos. Ya sabes, cosas como perder un empleo, enfrentar una deuda masiva o incluso atravesar una depresión profunda. Fíjate que el enfoque principal aquí será comprender el por qué y el cómo detrás de todas estas técnicas. Porque, a ver, muchas veces los conceptos sobre la ley de la atracción se quedan en una superficie de optimismo un poco vacío. Sí, muy superficial. Exacto. Sin embargo, estas fuentes exigen una reestructuración completa de cómo el individuo percibe la acción, la crisis y el estrés diario. Y al conectar estos puntos, bueno, podemos ver que proponen un sistema lógico interno muy estricto. Es una forma fascinante de replantear la experiencia humana. Aunque, a ver, admito que suena mucho más fácil en la teoría que en la práctica. Claro, siempre pasa. Pero para empezar a atraer cualquier deseo, ya sea financiero o emocional, el material exige aceptar una premisa central sobre el cerebro. Según los textos, citando a figuras enormes como Edison o Einstein, la mente no es un simple procesador de datos cerrado en el cráneo, ¿cierto? ¿Cierto? Ese es literalmente el cimiento de toda esta filosofía. Los documentos afirman que el cerebro es un transmisor y receptor de frecuencias vibratorias. Ujú. La teoría expuesta es que todo en el universo está compuesto de energía, que emite una frecuencia. Bajo esta óptica, cada pensamiento no es algo etéreo o abstracto. Es una onda física mensurable. ¡Wow! Una onda física. Sí, y la ley de la atracción actuaría como un principio organizador magnético. Básicamente, la frecuencia que el cerebro emite atrae inevitablemente una frecuencia equivalente de vuelta. Lo cual nos lleva al indicador principal de esa frecuencia, que es la emoción. Las fuentes subrayan que no es la palabra pensada lo que transmite la señal, sino la emoción subyacente. Exactamente. La emoción. Si hay una emoción positiva, se emite una onda de expansión, de posibilidad. Pero si alguien siente miedo, frustración constante, la vibración es de pura escasez. Ujú. Lo que significa que magnéticamente esa persona estaría repeliendo el objetivo y atrayendo más escasez por mucho que trabaje o se esfuerce. Y esa es una distinción vital. O sea, la emoción actúa como la onda portadora de la señal. Esto explica por qué el material insiste tanto en que preocuparse por los problemas cotidianos es tan destructivo. De hecho, introducen un concepto que llaman la pantalla de radar. Ah, la pantalla de radar, sí. Al enfrentar un problema grave, la tendencia humana es analizar obsesivamente las variables que son visibles. Pensemos en un caso de estrés financiero extremo. Alguien pierde su empleo, las deudas se acumulan. La reacción más natural del mundo es sentarse frente a la mesa, ver el estado de cuenta y, bueno, entrar en pánico intentando descifrar la solución inmediata. Claro, es lo lógico para cualquiera. Pero según el material, enfocarse en esa pantalla de radar es un error crítico, porque lo que es visible en ese momento representa apenas una fracción diminuta de la realidad total.
Precisamente. Esa pantalla de radar abarca tal vez, qué sé yo, 1 centímetro de información conocida. Los ahorros actuales, las ofertas de empleo locales, lo predecible. Lo que tienes enfrente. Exacto. Pero fuera de esa pantalla, existe un 99.9% de variables, oportunidades y conexiones invisibles, cosas que, según las fuentes, el universo o el entorno pueden orquestar a favor de uno. Ujú. Al obsesionarse con el cómo resolver el problema usando solo ese centímetro de información visible, la persona emite una frecuencia de pánico. Y ese estado neurológico crea resistencia y literalmente bloquea la capacidad del cerebro para percibir soluciones que están fuera de la pantalla. Fíjate que analizando esto, podríamos pensar en el funcionamiento del GPS de un automóvil. A ver, cuéntame. El conductor simplemente ingresa el destino final y comienza a avanzar. O sea, no necesita conocer cada cruce ni cada semáforo del trayecto. Si de pronto hay una calle bloqueada, que sería el equivalente a perder un cliente o un empleo, el GPS recalcula la ruta mágicamente por vías secundarias que el conductor ni siquiera sabía que existían. Claro. Preocuparse por el cómo en ese momento es como detener el auto por completo y ponerse a discutir a gritos con la pantalla del GPS porque la ruta original falló. Esa analogía captura perfectamente el mecanismo neurológico que describen. Es tal cual. Cuando surge una crisis financiera, el material sugiere una táctica muy específica para soltar ese volante. Recomiendan que el individuo reconozca su situación diciendo algo como, tengo deudas, no sé cómo voy a pagarlas, pero sé que algo se va a presentar. Esa aceptación es clave, ¿no? Totalmente. Esa simple aceptación de que el cómo no es su responsabilidad inmediata elimina la resistencia de golpe. Al ceder el control de ese proceso, la presión desaparece y la frecuencia cambia de miedo a una expectativa neutra o incluso positiva. Es un alivio inmenso entender que no se requiere resolver el rompecabezas completo desde el primer día. Pero claro, si el cerebro es este transmisor potente y la regla número 1 es no estorbar con el cómo, tiene que existir un método para programar ese destino inicial con claridad. Hablan de crear un libro de sueños, pero prohíben rotundamente el uso de computadoras o teléfonos. Exigen papel y un bolígrafo de tinta azul. Nada más. Parece un consejo súper anticuado en esta era digital, pero la justificación que ofrecen es puramente fisiológica y neurológica, de hecho. El acto de escribir a mano es un proceso cinético súper complejo. ¿Sí? Requiere la coordinación de más de 10.000 movimientos musculares distintos. En la mano, el brazo y los ojos. Si lo analizamos de cerca, tiene un sentido lógico apabullante. Al teclear en un teléfono móvil, se utiliza el mismo movimiento milimétrico del pulgar, ya sea para escribir la palabra amor, éxito o deuda. Es el mismo movimiento mecánico. Exacto. El cerebro no registra una diferencia motriz, pero al escribir a mano, cada letra tiene una geometría única que obliga al cerebro a concentrarse y formar el concepto físicamente. Y esa distinción motriz es fundamental. Las fuentes sostienen que este esfuerzo físico forja conexiones neuronales muchísimo más profundas y densas. ¿Y lo de la tinta azul? Indican que el flujo continuo de la tinta azul sobre el papel ayuda a anclar la vibración del deseo a nivel celular, casi estructurando la intención en el ADN. Y de hecho, la tinta azul se sugiere mucho en corrientes de aprendizaje por su impacto en la retención de memoria y la tranquilidad mental, muy distinto al negro o al rojo. ¡Wow! ¡Qué nivel de detalle! Y bueno, una vez que ese objetivo está plasmado en papel, el manual de instrucciones se enfoca en la emoción que hay que sentir al leerlo. Se menciona la adopción de un estado mental muy particular comparado con la expectativa de la Nochebuena. Me encanta ese ejemplo. O sea, no se trata de desear algo desde la carencia, desde un ojalá algún día suceda. Para nada. Es la eliminación total de la duda. Pensemos en la sensación de saber que al día siguiente es Navidad. La persona sabe con certeza absoluta que su regalo ya está en una caja, con su nombre ahí esperando bajo el árbol. No hay ansiedad, no hay desesperación investigando cómo llegó ahí el regalo. Cero preocupación por el cómo. Exacto. Solo existe la emoción pura y la expectativa gozosa de que ya es una realidad, aunque todavía no se haya abierto la caja. Esa es la frecuencia magnética perfecta que atrae el resultado.
Ahora, aquí surge un reto enorme para cualquiera con un poco de sentido crítico. Porque si la fórmula es sentarse en el sofá a escribir metas con un bolígrafo azul y sentir la emoción alegre de una festividad, pues suena que no se requiere ningún esfuerzo físico en el mundo real. Claro. Parece fomentar una inactividad total, como si estuviéramos esperando que un automóvil nuevo aterrice mágicamente en el garaje. Y curiosamente, las fuentes anticipan esa misma crítica. Aclaran que el proceso mental es siempre el paso primario, sí, pero la acción en el mundo físico es inevitable y necesaria. Pero con un matiz importante. Totalmente. La diferencia crítica radica en la motivación subyacente de esa acción. Las acciones efectivas deben surgir de la inspiración y el entusiasmo. Si alguien actúa para forzar un resultado, trabajando jornadas extenuantes, impulsado por el miedo a fracasar o la pura desesperación de salir de deudas, esa acción está contaminada. Nace del miedo. Tal cual. El esfuerzo impulsado por la frecuencia de la carencia a menudo anula el resultado y solo genera más desgaste físico y mental. O sea, si la acción se siente como una carga insoportable, la persona está remando contra la corriente y contra el universo. Si surge de la inspiración, la acción fluye, las puertas se abren y el esfuerzo, aunque sea súper intenso, se percibe como un placer y no como un sacrificio. Ese es el equilibrio propuesto. Pero bueno, mantener ese flujo de inspiración es un desafío inmenso, especialmente cuando la realidad te presenta obstáculos severos. Definitivamente. O sea, es muy fácil vibrar en esa frecuencia de Nochebuena cuando el negocio prospera o la salud es perfecta. Pero a ver, ¿cómo se mantiene esa antena transmitiendo positividad frente a un golpe devastador? Un diagnóstico médico adverso, una quiebra, una ruptura familiar. Eso no invita exactamente a la alegría. En esos escenarios, las fuentes abordan la necesidad de redefinir cognitivamente la naturaleza de las crisis. Sugieren que lo que se percibe como un desastre a corto plazo debe ser interpretado como una redirección necesaria. Básicamente, una bendición disfrazada. Fíjate que, en lugar de recurrir a fábulas antiguas sobre la suerte, pensaremos en algo más contemporáneo, como un arquitecto trabajando en el proyecto de su vida. A ver. Tras meses de diseño, el municipio rechaza los permisos de construcción por un detalle burocrático minúsculo. Detienen todo y causan pérdidas masivas. En la pantalla de radar inmediata es un fracaso absoluto. Es una tragedia. Claro, el fin del mundo. Exacto. Sin embargo, al verse obligado a revisar los planos desde cero, el arquitecto descubre una falla estructural crítica que habría causado el colapso del edificio en unos años. Así que el rechazo inicial, percibido como el gran desastre, fue en realidad la variable invisible que salvó su carrera y muchas vidas. Es un ejemplo sumamente claro. El material explica que las situaciones difíciles proporcionan algo invaluable, que es el contraste. El contraste, claro. Cuando alguien experimenta algo que no desea, se produce un rebote psicológico. Le otorga una claridad absoluta y muy afilada sobre lo que sí desea. Es como probar un alimento en mal estado. El rechazo es inmediato y reafirma el gusto por lo que realmente se prefiere. Totalmente. El problema es que en el instante del impacto, la reacción fisiológica de estrés es muy real y amenaza con atrapar a la persona en una espiral negativa. Y para evitar esa caída libre, los textos ofrecen herramientas verbales tácticas. Desglosan cómo el lenguaje hablado actúa como un verdadero interruptor de emergencia. Sí, las frases de rescate. Exacto. Sugieren frases específicas para momentos de estrés extremo. Cosas como, no sé cómo, pero todo siempre resulta al final. O siempre me salen bien las cosas. E incluso la afirmación de espero milagros y recibo milagros. Y la mecánica detrás de estas frases es fascinante, porque actúan como un puente honesto para el sistema nervioso. En medio de un ataque de pánico financiero o personal, intentar obligarse a decir algo como estoy rebosante de alegría y abundancia. Es imposible. Crea disonancia cognitiva. Exactamente. El cerebro detecta la mentira y la frecuencia real que se emite sigue siendo de conflicto y estrés. Sin embargo, al usar frases que reconocen la incertidumbre pero declaran un resultado final favorable, la resistencia se neutraliza. Se valida la situación presente sin anclarse a ella. Y esto permite que la frecuencia cambie gradualmente. Es un botón de reinicio emocional muy astuto.
permite recuperar el control sin caer en ese autoengaño que puede ser súper tóxico. Pero es importante llevar este análisis al extremo. ¿Qué ocurre cuando alguien no solo enfrenta un mal día o un proyecto rechazado, sino que se encuentra en un estado de depresión clínica prolongada? Uf, ese es un tema fuerte. Sí. Cuando la apatía es tan densa que pronunciar una frase de esperanza frente al espejo parece, no sé, un ejercicio totalmente inútil. Este es uno de los apartados más densos y contraintuitivos de toda la investigación. Fíjate que cuando un individuo se encuentra en el fondo de la escala emocional, atrapado en la apatía o la depresión paralizante, el material propone algo radical. Dicen que sentir ira o frustración es, neurológicamente hablando, una mejora sustancial. Una mejora. Sí, un paso en la dirección correcta. Claro, para la psicología convencional, sugerir que el enojo es algo positivo suena escandaloso. Pero si evaluamos la física de las emociones, tiene mucho sentido. O sea, la apatía es una línea plana, carece de energía motora. El enojo, por muy destructivo que pueda parecer si no se canaliza, es una emoción activa. Tiene fuerza. Exacto. Representa un pico en la onda de frecuencia. Tiene fuego y tiene movimiento. Es una cuestión de impulso bioeléctrico. El objetivo no es, bajo ninguna circunstancia, permanecer en la ira. Eso hay que dejarlo claro. El punto es reconocer que escalar de la falta de voluntad total hacia el enojo demuestra que el motor emocional ha vuelto a encenderse. Tiene sentido. Y a partir de ahí, es mucho más fácil moldear esa energía hacia la esperanza. Y para facilitar esta transición física, las fuertes prescriben acciones somáticas muy concretas, entendiendo que el cuerpo y la mente están entrelazados de manera inseparable. Esas acciones van desde lo más cotidiano hasta lo clínico, ¿verdad? Por ejemplo, insisten muchísimo en caminatas al aire libre durante al menos una hora. Pero la clave es mantener la vista en el horizonte lejano. Sí, no es solo por caminar. Exacto, no es solo por el ejercicio. Mirar a lo lejos desactiva la visión de túnel que está asociada con la respuesta de lucha o huida de nuestro sistema nervioso. También mencionan la exposición a la luz solar para sintetizar precursores de serotonina e incluso el uso de pequeños trampolines. Lo del trampolín es muy específico. Se recomienda para activar el flujo del sistema linfático, ayudando a eliminar todo el estancamiento físico que suele acompañar a la depresión. También profundizan muchísimo en el estímulo auditivo, sugiriendo música clásica barroca. Específicamente barroca. Sí, y la justificación técnica es que las piezas barrocas a menudo mantienen un tempo de 60 pulsaciones por minuto, lo cual imita perfectamente el ritmo cardíaco de un cuerpo en estado de relajación profunda. Además, afirman que las frecuencias armónicas de esta música sincronizan los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, facilitando así un estado de ondas alfa propicio para la sanación. ¡Wow! Y se adentran también en terapias más especializadas que involucran el sistema meridiano del cuerpo. Mencionan técnicas de acupresión como la terapia del campo mental de Callahan o las famosas técnicas de liberación emocional de Gary Craig, el famoso tapping. Así es. La teoría subyacente de esas metodologías es que los traumas emocionales o las frecuencias negativas causan literalmente cortocircuitos, bloqueos en el sistema bioeléctrico del cuerpo. Al hacer percusión física, o sea el tapping, en puntos específicos de los meridianos de acupuntura, mientras se sintoniza mentalmente con el problema, se restablece el flujo eléctrico normal. La emoción negativa se desvincula del recuerdo, y esto permite a la persona elevar su frecuencia sin años y años de análisis retrospectivo. Todo esto culmina en la que consideran la herramienta suprema para elevar la frecuencia, el hábito de la gratitud, y no como un concepto abstracto, sino como un ejercicio riguroso de listar conscientemente motivos de agradecimiento cada mañana y cada noche, reentrenando al cerebro para buscar lo positivo. Claro, es constancia. Sí. Ahora bien, este proceso de salir de la depresión y buscar alivio constante construye un puente crucial hacia otro tema muy delicado en las fuentes. Cuando alguien no se siente completo, existe una tendencia enorme a buscar soluciones externas para elevar esa frecuencia, como intentar desesperadamente encontrar a una pareja ideal o a un alma gemela. Ese es un escollo súper clásico, donde los mecanismos de la ley de la atracción suelen ser muy mal interpretados.
Las fuentes son súper categóricas al advertir sobre los peligros de aplicar estas técnicas al ámbito amoroso con una mentalidad de escasez. O sea, desde la necesidad. Exactamente. Específicamente señalan que imponer un límite de tiempo o un plazo estricto para encontrar pareja, o fijarse obsesivamente en atraer a una persona en particular, es una receta garantizada para el fracaso vibratorio. Y la lógica detrás de esto es impecable si seguimos las reglas de la pantalla de radar y la resistencia que mencionamos antes. Si alguien determina que debe encontrar a su pareja ideal antes del mes de diciembre, a medida que el reloj avanza y los meses pasan sin resultados visibles, la duda se instala irremediablemente. Y empieza el pánico. Exacto. Y como ya establecimos, la duda y el pánico emiten una frecuencia de carencia absoluta, bloqueando cualquier oportunidad. El enfoque en una persona específico genera un problema idéntico. Crea un apego ansioso al cómo y al quién. Y esto limita las infinitas variables que el universo podría estar alineando. Las fuentes analizan que la forma correcta de atraer relaciones ideales requiere soltar completamente todos esos detalles. Soltar el control. Sí, implica disfrutar el proceso de la vida presente, sintiéndose completo y dichoso por cuenta propia, sin necesitar a un tercero para llenar un vacío emocional. Volvemos entonces a la esencia de la expectativa de la Nochebuena. Es la tranquilidad de saber que la conexión correcta llegará en el momento adecuado, fluyendo como una consecuencia supernatural de mantener una frecuencia alta y feliz y no como un rescate de emergencia. Ese estado de plenitud interna es el verdadero imán. Cuando la urgencia desaparece, la resistencia neurológica se desvanece por completo, y el transmisor cerebral emite la señal más pura posible. Fíjate que al observar el panorama completo de lo que hemos desempacado en esta exploración, la coherencia interna del material es notable. Comienza con la premisa física del cerebro como una antena que moldea la realidad y establece que la emoción positiva es el combustible esencial de esa transmisión. Y avanza propulsionando el teclado análogo para programar el destino. O sea, el bolígrafo azul y el papel, que forjan estas conexiones neuronales densas. Además, aporta un manual de supervivencia para las crisis, redefiniendo los fracasos como redirecciones necesarias. Sí, las frases de rescate, que alteran la respuesta del sistema nervioso. Exacto. Y incluso aborda el abismo de la depresión con una escalera práctica, muy fisiológica, que incluye música, movimiento, estimulación bioeléctrica, y culmina en la gran lección de soltar el control de los tiempos, especialmente en el amor y las relaciones. Y fíjate, todo esto plantea un nivel de responsabilidad personal absoluto sobre la experiencia de vida de cada quien. Si consideramos la idea de que toda situación adversa nos obliga a clarificar el deseo y que nuestra frecuencia dicta los resultados que atraemos, surge una interrogante muy profunda. A ver. La próxima vez que un evento no salga como esperaban o que un sueño largamente anhelado parezca retrasarse dolorosamente, valdría la pena considerar una perspectiva diferente. ¿Qué tal si no se trata de un castigo ni de una falla del sistema, sino simplemente del entorno y el universo otorgando el tiempo exacto que necesitan para ajustar su frecuencia interna, asegurando así que no se conformen con una versión menor de lo que realmente merecen? ¡Wow! Es un replanteamiento total de cómo interactuamos con la adversidad. Pone el poder directamente de vuelta en la mente y el cuerpo del individuo. Y bueno, esperamos que este análisis haya proporcionado herramientas muy valiosas para quienes nos escuchan miren la realidad diaria con otros ojos. Así es. La invitación es a seguir cuestionando, a seguir observando de cerca los propios pensamientos y emociones. Y, sobre todo, poner a prueba estos conceptos mecánicos en la cotidianidad de cada uno. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima exploración.